Sean bienvenidos nuevamente al canal del licenciado Bolívar. Vamos a continuar con un segundo ejemplo del tema de funciones reales de variable real. En este segundo ejemplo se trata de una función cuadrática, ¿sí? F mayúscula de x igual a 4x menos x al cuadrado para todo x que pertenece al intervalo cerrado en 0 y abierto en 3. En forma análoga a la anterior, nos piden hallar el rango en forma gráfica y el rango en forma matemática. De la definición de la función ya tenemos el dominio. ¿Y cuál sería? La variación de. Ahora, para hallar el rango de la función en forma gráfica, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Por tratarse de una función cuadrática, nos va a resultar una gráfica de una parábola. Pero para tener mayor precisión, es necesario primero identificar el vértice y su parámetro de la parábola. Luego, hallar los valores de las imágenes de los extremos del intervalo, ¿sí? De tal manera que yo pueda saber dónde inicia la curva y dónde finaliza. Entonces, para hallar el vértice y su parámetro de la parábola, es necesario obtener su ecuación ordinaria. Y ya son procedimientos conocidos. Por ejemplo, aquí tengo que y es igual a 4x menos x al cuadrado. ¿Pero quién es ese y? Precisamente la función f mayúscula de x. Completo cuadrados, ¿no? Y distribuyo la expresión menos por menos más 4 y obtengo el vértice y el parámetro. Ahora, vamos a hallar las imágenes de los extremos del dominio, ¿no? Entonces decimos, cuando x es igual a 0, f de 0, es decir, y, también va a ser 0, sustituyendo, por supuesto, en la regla de correspondencia. Entonces ya tengo un extremo de la curva, que sería el punto P sub 0 igual a 0,0. Si x es igual a 3, vamos a tener que la imagen de f de 3 también va a ser 3 al sustituir en la regla de correspondencia. Ahora, se puede sustituir en la regla de correspondencia o también en la ecuación ordinaria. Así obtenemos el segundo P sub 1, ¿no? Que sería 3,3. Habiendo obtenido el vértice y el parámetro y también los puntos extremos, lo que vamos a obtener es la gráfica de la función. Entonces, si teníamos el punto P sub 0, que era en 0,0, está ubicado aquí, y el punto para 3, la imagen 3,3. Ahora, conozco el vértice, que en este caso va a ser 2,4. Y el parámetro, que es un número negativo, implicaría que la parábola se va hacia abajo. Ahora, el dominio sigue siendo la proyección sobre el eje X. Y aquí lo tenemos, cerrado en 0 y abierto en 3. Y el rango, tenemos aquí, ¿no? La recta que va hasta el valor de 4. Entonces, ya tenemos identificado al dominio, que sería cerrado en 0 hasta 3 abierto, y el rango, la variación en y, que sería cerrado en 0 y cerrado en 4. Ahora, si queremos hallar el rango en forma matemática, se tiene que tener en cuenta que vamos a iniciar del dominio. Pero no solo eso, ¿no? Porque aquí para elevar al cuadrado, porque es una parábola, ¿no? Es una función cuadrática, se va a requerir respetar las condiciones del sistema de números reales. Veamos, aquí tenemos el dominio, dice que x pertenece al intervalo
cerrado en 0 y abierto en 3, que en forma de desigualdad sería x mayor o igual a 0, pero menor o igual a 3. Ahora, podemos usar la regla de correspondencia o también, ¿no es cierto?, de preferencia, la ecuación ordinaria de la parábola. ¿Por qué? Porque ahí solamente depende de una sola variable x, mientras que en su regla de correspondencia tenemos 4x menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso va a facilitar el hallar la regla de correspondencia y determinar su rango. Entonces, lo primero que vamos a hacer es restarle 2 a toda la desigualdad. Ahí está, menos 2 y menos 2. Y aquí, en este punto, tal como dice la nota número 4, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas reglas que tenemos aquí, que dicen si x, y son dos números positivos, tales que x sea mayor que y, entonces, al elevar al cuadrado, no cambia la desigualdad. Pero, si son dos números negativos, ¿no?, tales que x sea mayor que y, elevamos al cuadrado y obtenemos que la desigualdad cambia de dirección. Así como la nota número 4 nos dice que debemos tener mucho cuidado al elevar al cuadrado, ahora, ¿qué va a pasar con nuestro intervalo que está entre dos valores, uno negativo y uno positivo? Lo tenemos que fraccionar. Y fraccionar de tal manera que una parte sea negativa y la otra sea positiva. Nos dice la nota número 5. Cuando se está construyendo la regla de correspondencia de la función y la expresión a elevar al cuadrado está entre valores negativos y positivos, es necesario fraccionar el intervalo. Para nuestro caso, ya le hemos restado menos 2. Y a ese menos 2 está entre menos 2, ¿no?, que es un número negativo, y 1, que es un número positivo. Entonces, aquí en este gráfico podemos ver que estamos dividiendo ese segmento en dos partes. Una parte que es positiva y la otra que es negativa. La negativa sería desde menos 2 hasta 0 y los valores positivos serían de 0 a 1. Luego de fraccionar, ¿no es cierto?, entre los valores positivos y negativos, ahora sí podemos elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, si son dos números negativos, recuerden, cambia la dirección de la desigualdad si se eleva al cuadrado. Pero si son dos números positivos, la desigualdad se mantiene. Aquí está, elevando al cuadrado, entonces era menor que 0, ahora pasa a ser mayor que 0. Este era menos 2, ahora elevado al cuadrado, 4, ¿no?, que va a ser, la desigualdad va a cambiar. Pero en el otro caso, no cambia, ¿no? X menos 2 elevado al cuadrado sigue siendo mayor que 0 y menor que 1. Luego multiplicamos por menos 1. Otra vez, ¿no? Si multiplicamos por un número negativo, entonces la desigualdad cambia de dirección. ¿Listo? Ahí tenemos, era mayor que 0, ahora es menor que 0 y es mayor que menos 4. Igual para el otro, ¿no? El 0 no se ve afectado con el signo porque él es el 0, ¿no? Es el 0 simplemente. Muy bien, ahora le sumamos el valor de 4, ¿no? Le sumamos a cada desigualdad, le sumamos 4 y así hemos obtenido ya prácticamente la regla de correspondencia que sería en este caso el f mayúscula de x. Luego de elevar al cuadrado, multiplicar por un número negativo, sumar 4, hemos obtenido la regla de correspondencia de la función f mayúscula de x. ¿Quién es ese? Simplemente es y. Entonces, ¿de dónde a dónde se encuentra? De 0
cerrado hasta 4 abierto. Y en el otro caso tendríamos de 3 a 4. Pero, ¿qué significa ese O? Significa la unión. O sea, acá yo tengo ya un gráfico que representa esa unión. Entonces, ¿cuál sería? Desde cero cerrado hasta 4 también cerrado, porque se trata de la unión. Entonces, aquí ya obtengo el rango de la función. ¿Sí? Entonces, de esa manera estamos encontrando, tanto en forma gráfica como en forma matemática, el rango de una función. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y compartir siempre con los amigos y compañeros. Hasta la próxima.